Ujú. Bueno, pues la confusión principal, como nos decían que venían estos proyectiles, estas gotas, entonces tú solo necesitas una barrera y con que esté colgando ahí y sirva de barrera ya está, ¿no? Un parapeto. Para los aerosoles no, tienes que filtrar el humo y el humo para que se filtre tiene que pasar por la tela. Entonces tiene que estar que no se vea ningún hueco, ¿no? Porque te imaginas, si este es el tamaño de una mascarilla, más o menos, un agujero que sea el 1%, un agujero que sea como el tamaño de mi dedo, por ahí pasa el 25% del aire. Si hay 2 dedos, pasa el 50% del aire. El 50% del aire sin filtrar, el virus entra y sale. Entonces, hay muchas mascarillas que veo en España que a lo mejor tienen las FF, pero después las llevan colgando con un hueco todo alrededor. Eso es decoración, eso no es una mascarilla, eso es para que no te llame la policía, pero eso no está filtrando, ¿no? Hay que fijarse en que no haya ningún hueco, sobre todo en la nariz y en los lados. Y pues lamentablemente una cosa es que las mascarillas encima de una barba no filtran bien porque el aire pasa por el pelo y el pelo no es un buen filtro, ¿no? Pues yo recomendaría que la gente que tiene que trabajar adentro, lo que sea, pues los hombres que se afeiten, ¿no? Y que para poder ajustarse bien la mascarilla. En los hospitales hacen estos test o en el ejército para la guerra bacteriológica o química y tal, y siempre dicen que es difícil, que hay que trabajar en ello, ¿no? Y tenemos que ponernos pues 10 minutos en el espejo a ver cómo nos lo ajustamos, ¿no? Bueno, el transporte público es un tema complejo porque hay muchos transportes públicos que tienen muy buena ventilación. Hemos trabajado con metros de Estados Unidos, de Europa y tal, y realmente están cambiando el aire 15 o 20 veces por hora, ¿no? Entonces, si se pudiera mantener la distancia y la gente llevaba mascarillas bien puestas y no hablan, hay que decir como en Japón que la gente no habla en el transporte público, sobre todo que no cante ni nada de esto, entonces pues no estaría tan mal, ¿no? Entonces habría que también pues a lo mejor cambiar las horas de entrada de los trabajos y de los colegios y tal para distribuir a la gente que nunca vaya al metro abarrotado, ¿no? Quieres que la gente mantenga la distancia para que el aire se pueda ir por la ventilación antes de que el aire que una persona está respirando la respire el de al lado, ¿no? Entonces, luego, pues si es un transporte público más viejo, pues entonces es más peligroso. Todo depende de la ventilación en cada sitio, ¿no? Entonces, si es una cosa que se pueden abrir las ventanas, pues mejor. Con distancia, con mascarilla, sin hablar y con la mejor ventilación que se pueda, no tiene que ser muy peligroso. Bueno, solo hay que asistir a alguna primera hora mañanera un lunes o un martes en la que tú ves que el vagón va hacinado, pero José Luis insiste en ello, ¿no? Lo que tenemos es que medir y medir y medir para ver, porque sí que es cierto, y tú sabes que también te he mandado algún mensaje, que he entrado en probadores de grandes cadenas de ropa y tienen una ventilación absolutamente excelente, o sea, no todo es malo, hay sitios que lo han trabajado muy bien. Curiosidad, nos hemos ido metiendo en diferentes sitios, me he metido en metro en el andén, luego en los vagones, cuando hay gente, cuando no hay gente, y se ven las diferencias, ¿no? Al final lo que se trata es de medir. Si no medimos, no podemos corregirlo. Bueno, pues a lo mejor hasta que se pase el pico de casos igual hay que cerrarlos un par de semanas, ¿no? Pero luego, pues, lo que decía Carmen, pues hacer todo lo que se pueda al exterior, pues si se pueden hacer terrazas los días que se pueda. Para los parques, pues había una persona en Escocia, David Siddar, que estaba proponiendo, dice, en vez de cerrar los bares, porque entonces la gente se reúne al final en casa y se contagia más, vamos a dejarles a los bares que pongan una barra en el parque y así la gente se puede reunir al aire libre, puede socializar, puede mantener un poco la salud mental y a la vez los tienes en un sitio donde puedes un poco vigilar que que se mantenga la distancia, que lleven la mascarilla en lo posible, ¿no? Entonces eso es otra cosa, ¿no? Y la otra cosa que estamos proponiendo es que lo que ya se debería hacer en todos los locales públicos es pues un medidor de CO2 como este, pero en vez de que sea como este, que sea como un reloj grande. Y si sube 700, tienes demasiada gente, ¿no? Y en vez de decir los bares al 50% de aforo, no, los bares hasta que llegas a 700. Si subes 700 ya no dejas entrar a nadie, ¿no? Entonces así puedes tener una cosa racional. Y un chisme de estos, digamos, que lo puedas poner en la pared, pues cuesta 200 euros, comparado con las pérdidas de cerrar todos los restaurantes. No es nada. Todas las cosas que has resumido muy bien, al final no son tan costosas. Sacar los restaurantes a la calle, un reloj que mide CO2, aplanar un poco las frecuencias, no son cosas que, digamos, se tiene que parar el país o que se va a hundir la economía. O sea, lo que hay que hacer son medidas inteligentes que tienen en cuenta cómo se transmite el virus. Si no, vamos a estar con un yo-yo de confinamientos y vamos a acabar todos hartos, ¿no?